question about some of the war before the other life. But it's that chapter 33, like I went back to like a New Orleans now. I'm the coming Wabish Show. Bueno, qué día especial, 21 de septiembre, nos ha tocado una jornada formidable. Feliz día de la primavera para todos. Me imagino que habrán disfrutado el día. ¿Por qué no bancarnos ahora en semanario y después ya estar y quedar listos para hacer planes? Seguro que habrá muchos, inclusive un domingo que también va a ser muy, pero muy lindo. Les voy a invitar ya, les voy a presentar ya a mis invitados. Ahí está conmigo el doctor José Carlos Lozano. Bienvenido, neurólogo. Vamos a hablar de una de las enfermedades, si se quiere, del momento por la cantidad de casos, ¿no? Del Alzheimer. Así es. Gracias por estar acá. Claudio Fournier está con nosotros, es humorista gráfico, es dibujante. Nos va a contar ahora qué le va a tocar vivir también mañana en la Feria del Libro. Gracias por estar acá. Gracias. Muchas veces saca una sonrisa, ¿no? Y digo, para sacar esa sonrisa, primero te tiene que hacer gracia a vos como dibujante. Totalmente. Lo que no te divierte a vos, no divierte a nadie. Ok. Muy bien. Sí. Ok, gracias, gracias por estar. Gracias. Silvia Aguirre está con nosotros, es sexóloga y vamos a hablar con ella de varios temas. Acá todos pueden preguntar, pueden sacarse las dudas, pero vamos a preguntarle particularmente qué pasa en la primavera, ¿no? Me parece que es un mes que genera una endorfina especial y que muchas veces saca del ostracismo o del letargo del invierno, ¿por qué no, no? Al menos entusiasma. Sí, ahí está. Al menos. Me gusta la palabra, sí, entusiasma. Sí. Y con eso se puede hacer mucho. Ahí está, con el entusiasmo ya se puede hacer Claro, mucho. por ¿Sí? supuesto. Ahí está. Bueno. Como el arranque. Ahí está. Pablo Kaplun está con nosotros. Bueno, él nos va a contar de lo que están sufriendo los comerciantes en general. Primero, por las necesidades que tienen de venta, que muchas veces caen, que tiene directa vinculación con la crisis, pero también los acampes, ¿no? Las manifestaciones constantes. Las manifestaciones diarias de todos los días. ¿Diarias? ¿Son de todos los días? ¿Tienen un promedio de qué cantidad de manifestaciones por semana o interrupciones se hacen? Todos los días. Y a veces más de una por día. Ajá. Y en ese caso, ¿las ventas tienen promediado también en cuánto les baja? Y yo creo que desaparece totalmente porque la gente no quiere ir al centro y eso pasa seguido. Bueno, ahora nos van a contar cómo van a protestar ellos también, porque van a tener su forma de protestar. ¿Qué es el Alzheimer? Es una enfermedad degenerativa, o sea que quienes la padecen empiezan a sufrir un deterioro que es fundamentalmente intelectual. O sea, le falla la memoria o le falla la conducta y esas son las primeras manifestaciones. Es una enfermedad neurológica, afecta al cerebro y bueno, se saben muchas cosas y hay muchas que todavía no se conocen. Bueno, leyendo un poco, justamente me he dado cuenta de que 1 de cada 8 argentinos mayores de 65 van a terminar con Alzheimer, y acá somos 5, más 3 detrás de cámara, es decir, que cualquiera de nosotros, los 8, podría sufrirlo tranquilamente. Así es. Es muy alta la cifra. El factor de riesgo principal para padecer la enfermedad es la edad. La edad. Y es un factor de riesgo no modificable. Ajá. Hay otros factores de riesgo que sí son modificables. Y de hecho hay quien ha investigado cuál es la fundamentación que tienen algunas medidas que se proponen para prevenir no solo el Alzheimer, sino el deterioro intelectual. Exacto. O sea, porque lo que uno tiene miedo, más que tener una enfermedad concreta, es que haya un deterioro y uno deje de ser la persona que era. Y eso aterra a cualquiera, ¿no es cierto? ¿Alguno de ustedes tuvo algún olvido o tienen con frecuencia olvidos? ¿No? Muy seguido. Muy seguido. ¿Sí? Sí. Y preguntar también, ¿no? ¿Qué diferencia ese olvido común o seguido de un olvido patológico? Bueno, es una consulta muy frecuente, digamos, con toda la publicidad que hay en relación a la enfermedad. Los que no tienen un familiar tienen un vecino que padece la enfermedad y es algo aterrador. Entonces es muy común, yo lo llamo la fobia al Alzheimer, gente que está muy preocupada porque tiene olvidos. Y al estar preocupada, la angustia hace que se olviden más. Entonces confirman su hipótesis. Si tienen dudas, entran al doctor Google, que hasta donde yo conozco nunca se recibió. Sí. Pero, bueno, felizmente han aumentado los precios de los cartuchos de las impresoras, entonces ya los pacientes no nos premian con las toneladas de papeles impresos. Pero cuando uno entra, tiene, digamos, riesgo de infoxicación, digamos, intoxicación por información. Es como cuando uno come huevos, no le hace mal el huevo. Pero si come 20 huevos, sí le hace mal. Con la información, si usted tiene más información de que puede manejar, puede hacerle daño. Y si usted no tiene objetividad, porque está preguntando a la pantalla por algo que le pasa a usted, 100% subjetivo. Y no tiene conocimiento técnico para sacar la paja del trigo, va a tener los primeros días anuncios de gente de un país asiático que por
la módica suma de $250.000, con células madre le curan cualquier cosa. Después vienen los del cannabis y así hasta que llega a tener información seria, ¿no? Ahora estaba pensando, doctor, ¿no? Que por un lado se ha prolongado la vida mucho y por otro lado me parece que no estamos preparados, digamos, para sortear todas esas etapas venideras, ¿no? ¿Y cuál sería el consejo para que el cerebro esté permanentemente activo? ¿O de qué manera podemos beneficiarlo, si se quiere? ¿O inyectarle alguna vitamina? No sé. Bueno, no tenemos, digamos, lo que se podría llamar factores tróficos como medio terapéutico de eficacia probada. Pero uno, poniendo en marcha circuitos de memoria, por ejemplo, de atención, genera el cerebro su propio, digamos, como sería el abono de una planta, el factor trófico que mantiene funcionando esa área del cerebro. Entonces, lo que usted misma dice, mantenerse mentalmente activo, es una de las estrategias que ha probado ser protectora en relación a la posibilidad de deterioro intelectual. Y eso puede ser con mantenimiento de un pasatiempo o hobby, claro, con aprender cosas nuevas. Usted puede aprender a coser o a hacer vitró o a crear chinchillas. Y tiene siempre que estar guiado por la motivación de lo que le gusta hacer. Hay trabajos publicados de los juegos de mesa, tipo Scrabble, crucigramas, todo eso, que mejoran lenguaje y memoria, aunque uno esté con el diccionario al lado. Y básicamente la interacción social, no aislarse socialmente, es una de las cosas que hace trabajar más áreas del cerebro en la comunicación. Recién veía tus trazos, inclusive ya algo terminó, Claudio, ahí. ¿Qué te motivó a dibujar? ¿Qué te motivó a generar viñetas? ¿Y desde cuándo, no? Bueno, la verdad que creo que viene conmigo esto de fábrica, porque desde que tengo uso de razón yo dibujo. Cuando era chiquito le dibujé un libro a mi viejo, fue la primera vez que cobré por un dibujo, me pegaron unos chirlos. Sí. Pero bueno, era el típico chico de primaria que se pasa las horas en lugar de estudiando y copiando lo que ponen en el pizarrón, haciendo dibujitos. Fue una cosa que nunca me planteé por qué, ni si simplemente me gustaba, lo disfrutaba. Pero no y había, me salía. no había una herencia familiar de mano, cuando, de buena mano. Gracias a Dios el otro día heredé de mi abuelo ya fallecido una carpeta, un cuaderno que él tenía. Él era ferroviario, nada que ver, pero tenía una carpeta con todos dibujos de pájaros, muy lindos, realistas, así, con lápiz. Y digo, mira vos, de ahí vienen los Fournier. Porque además te gustan los animales, entiendo que sí, me gusta apasionan los animales y esa mezcla hace que mis personajes siempre sean animalitos, sí. Pero mis animales dibujados no son tan animales, o sea, no actúan tanto como animales, sino que representan simbólicamente actitudes humanas, valores humanos, conductas humanas. ¿Y a partir de cuándo empieza profesionalmente, no? Porque es fantástico ser habilidoso, pero también uno tiene que vivir, ¿no? Sí, cuando egresé al secundario y tuve que elegir mi carrera, como no había algo que se especializara, que pudiera estudiar humor gráfico, que es lo que yo hacía, o cómic, como se conoce ahora, entonces decidí estudiar letras modernas porque me gustaba leer y me gustaba la docencia. Y al año siguiente, que ya estaba estudiando letras, por esas casualidades del destino o causalidades, no sé, empiezo a trabajar en Hortensia, presentando mis viñetas que hacía por hobby, y en la fábrica de tarjetas Junot, donde necesitaban un dibujante para lanzar tarjetas desde Córdoba. Así que lo que era para mí un hobby que yo disfrutaba terminó siendo un trabajo. ¿Qué más quería? La verdad que tocaba el cielo con las manos. ¿no? Y además es increíble sobre todo lo que ha pasado con las tarjetas, ¿no? Porque ¿quién no ha tenido alguna en sus manos? Sí, fue un boom realmente. ¿Todas son escritas o todas tienen tus dibujos? Sí, porque siempre fui el único dibujante y como a mí me gustaba escribir, porque también estaba esa parte literaria, siempre hice todos los guiones, los textos de las tarjetas Junot. No, es fantástico. Ahí estamos viendo algunas de las creaciones. Sí. He unido muchas parejas. Lo que no me hago cargo, digamos, es de las separaciones y divorcios, porque nunca hicimos tarjetas de divorcio. Sí. Ay, no, pero me encanta esto que cuenta, porque además te deben haber llegado un montón de historias a través de las tarjetas. Sí, me han llegado historias. ¿Sí? ¿Alguna particular así? Que siempre, cuando me veían así, vos sabés que haces esos ositos, me harté de regalar a mi novia, qué sé yo. Sos Cupido, digamos. Claro, una especie de Cupido. Claro, qué fantástico, ¿eh? Bueno, ya seguimos repasando. Lo más gracioso es que a mi novia no le gustaban mucho. No te lo puedo creer. ¿Actual mujer? Conquisté ¿Actual mujer? Sí. No la conquisté por ese lado. No era tan romántica, digamos, ¿no? No, sí, pero no en eso. Mira vos. Bueno, ahí están las historias, ¿eh? Ahí estábamos repasando algunas de las tarjetas. Bueno, a ver qué pasa con la sexualidad de los argentinos, porque también tengo algunas estadísticas de que la crisis económica provoca inmediatamente una recesión dentro del dormitorio. Sí,
Hay una incidencia, pero me quedé pensando en Sí, esto a que ver. decía, y el tema de las tarjetas para divorcio, eso hay que hacerlo. Hay que hacerlo, Hay que hacerlo en un mercado Hay que cada vez más amplio. Es verdad, ¿eh? Y tantas Pero otras es que cosas que sí, tenés que hacer. ¿eh? Sí. Y también. desdramatizar un poco el tema del divorcio, Sí, porque la ¿por gente qué lo no? toma como un fracaso, ¿no? Y no tiene por qué serlo. Puede ser digamos. un Son aprendizaje, ¿no? etapas y además cada vez va a pasar más, así que... Y te obliga, me parece, digamos, a ayornarte a las situaciones, ¿no? Actuales, o no, o vos tenés tu línea y te No, mantenés. mi ayornamiento pasa por llegar a lugares más abstractos, más espirituales, más universales. Porque Sí. cuando querés seguir un poco los códigos de actualidad te cuesta porque, bueno, uno ya pertenece a otra generación Ajá. y no tiene sentido querer hacer... Yo comencé haciendo tarjetas para adolescentes. Hoy en día no podría porque no tengo Claro. los códigos adolescentes. Yo era un adolescente cuando empecé. Claro, exacto. Sí. Ahí está, ¿eh? Tarjetas para poliamorosos también. Tarjeta para Poliamor. poliamorosos. Me parece que no está viendo el negocio. Swingers. Hay que coacharlo de nuevo. Hablando del coach y todo lo demás. Sí. Bueno, Pero ¿qué me está pasando con- preguntabas sobre lo Sí, que ¿no? pasa hoy en día con la sexualidad. Por supuesto que la cuestión de la crisis general siempre impacta, ¿no? Eso seguro, porque impacta en el estado anímico, porque impacta en los proyectos de la persona, porque la energía de vida se diluye. Exacto. Entonces, claro que sí. De ahí, bueno, la importancia de poder dejarse algún tipo de margen, de resto, que no tiene que ver necesariamente con la sexualidad coital a la que estamos acostumbrados a pensar, Sí, sí. con el guión sexual que tenemos en la cabeza, ¿no? Siempre lo mismo, o sea, siempre de a dos, siempre pareja heterosexual, siempre con una serie de pasos uno tras otro, y entonces preocupándose de entrada si es que van a tener la erección, si es Además que van a termina tener siendo el una especie de orgasmo. trabajo Pero más que totalmente. disfrute o placer, ¿no? Por Si- eso. Si uno lo piensa así. Por eso, justamente, porque tenemos demasiadas cosas, porque la crisis impacta, es que tenemos que sacar el deber ser de la cama, ¿no? Entonces, ver cómo hacer para que esto sea una cuestión absolutamente de relajación placentera, en todo caso de encuentro, si lo hacemos con otra persona, porque hay mucha sexualidad posible con uno mismo o con una misma, ¿no Sí, es sí. cierto? Entonces, todo lo que sea esto recreativo como posibilidad de darse ese pequeño espacio que no necesariamente implica gasto económico. Ahora, estaba pensando, ¿no? Hay una necesidad de equilibrio para tener, qué sé yo, una buena relación sexual. Y pregunto si es más fácil no tenerla que tenerla. Es decir, si se logra más fácilmente una buena relación o no. Es más difícil esa buena relación. Lo que pasa es que hay que ver qué se entiende por buena relación. Y tenemos estándares muy altos de lo que es una buena relación, y como son tan altos y además tan pautados y tan estereotipados, termina siendo contraproducente. Es decir, la idea es que cada persona pueda llegar a descubrir lo que decimos su arsamandi, es decir, su propio arte de amar, que puede tener que ver con otra persona o consigo mismo o con otras, no importa, pero esto de poder encontrar lo que realmente te hace bien, ¿no? Lo que te gusta, lo que te hace disfrutar, Ahora, lo que te hace sacar una sonrisa. En esa cuestión de encontrar, ¿es posible, hasta biológicamente, y lo hago participar, si quiere, doctor, la fidelidad eterna? Es decir, ese compromiso sexual eterno con una pareja. Bueno, por supuesto que estas son cuestiones muy singulares, Sí, pero sí, si sí, pero tenemos digo, que ¿no? hablar en Biológicamente, términos inclusive. generales, no, biológicamente no lo sé, No. yo no creo en lo biológico, Ajá, en ok. este tipo de cosas. Sí. Sí creo que venimos muy marcados por una cuestión social, ¿no es cierto? Y en ese sentido, si lo pensamos estadísticamente, la mayoría de las personas no son monógamas, entendiendo por monogamia una pareja Sí, para sí. toda la vida, ¿no es cierto? Exacto. Yo creo que es una de las cosas que es importante que el mandato social deje de estar, porque la realidad pasa por otro lado, porque solo trae infelicidad. Ahí está. Bueno, vamos aprendiendo, ¿no? No sé, pero me parece también que tiene mucho peso lo social, muchísimo Totalmente. peso lo social, porque uno ve cuestiones de películas de los años 40, de los años 50 y ve las de ahora, cómo ha cambiado la sociedad a jugar por cuáles son las cosas que se ven en el cine o en la televisión, ¿no es cierto? Sí. ¿Pero tiene peso social o tenía? Y de a poco se va disipando. Es una de las cuestiones de las pautas, de las normas que van entrando en crisis conjuntamente con otras, ¿no? De todo lo que tiene que ver la conformación de la pareja. No es solo la monogamia, hay varias cosas más que han entrado en crisis, pero sí no es lo mismo que en otro momento la presión. Sí, no sé si social es lo adecuado, tal vez sea cultural. Es cultural. Es como que, por decirlo, hace 15 años
había médicos que fumaban en el consultorio y en la revista de sala. Exacto. Sí, Hoy sí. nadie fuma en ningún bar. Eso es un cambio social deseado, buscado. Bueno, como ese hay un montón de otras cosas. Desde dejar pasar al peatón cuando uno va en el auto, hasta dejar pasar al que viene por la derecha cuando llega a la esquina. Son cuestiones que hacen a los usos y costumbres de una época. Bueno, y el doctor justamente está hablando de derechos, ¿no? Uno de los derechos es a manifestarse, sobre todo cuando las cosas no van bien, pero también uno tiene derecho a poder trabajar, como en el caso de los comerciantes. Recién cuando iniciábamos las charlas nos decía que son diarias las manifestaciones, los cortes. Son diarias, salvo sábado y domingo, obviamente. Sí, tendrían que empezar a trabajar sábado y domingo. Pero me cambiar. gustaría que sean feriados las manifestaciones. Es una necesidad que tenemos de defender nuestro trabajo. Nosotros somos todos pymes que damos mucho trabajo. Las pymes, digamos, no lo digo yo, pero es el motor de la economía de cualquier país. Y si nos vamos a países desarrollados, es así. Y es necesario que nos cuiden, que el Estado se ocupe de nosotros, que damos trabajo y mucho. ¿Cómo? Bueno, hay leyes que tienen que aplicarse, que tienen que defendernos cuando nos cortan las calles y hace falta que haya una cultura del trabajo, no del destrabajo. Yo lamento mucho que esta posición de muchos líderes que llevan a la gente a manifestarse de tal forma que no nos dejan trabajar. Está mal, está muy mal, es un efecto contrario para ellos mismos. ¿Y este es un pedido por parte de los comerciantes que es de vieja data? ¿O es sobre todo en los últimos tiempos porque se han intensificado estas manifestaciones y esta forma de protestar? Bueno, yo hablo de mi historia en el comercio, en el centro de Córdoba, y yo estoy hace 21 años. Y sí, desde que yo estoy, está pasando. Obviamente que cuando hay más problemas económicos, más manifestaciones, más crisis, y eso es como que alimenta a mayor crisis. Mayor crisis alimenta a... Estaba pensando recién porque hablaba de las pymes y de las dificultades que tienen para sostener, ¿no?, un negocio, y sin embargo hay un mote por parte de la sociedad sobre que el comerciante siempre gana, nunca pierde. Bueno, yo invito a toda la gente que porque piensa así, que verdad, dice eso, hay mucha gente que recorre piensa así. la El comerciante peatonal nunca pierde. o que recorra las calles que están en el centro, Sí. y van a ver la cantidad de locales vacíos. Es impresionante. Yo esto no lo vi desde el 2001, no lo veo. Sí, a mí me impresionó porque no soy de ir muy seguido al centro. Entonces hacía como un año que no iba al centro, y cuando fui, la verdad que vi una cantidad de negocios se vende, se alquila. Sí, una crisis... Fue como una señal sin Claro. dato objetivo, pero muy, muy Claro, clara, de sensación, Muy, ¿no? Sí, sí. De- A ver, yo no quiero ser pesimista, yo quiero apuntar hacia adelante, y yo estoy seguro que si se hace algo, el centro va a volver a ser lo que fue antes. Es decir, que el centro sea un lugar donde la gente vaya a pasear, que disfrute del paseo, que camine con seguridad, que no le van a robar, que esté limpio, porque en realidad hasta sucio está. Si bien hay lugares que tienen luz, hay otros lugares que no tienen nada de luz. Y eso se arregla con un comportamiento del Estado que nos apoye, que nos ayude, que hoy es inexistente. Estaba pensando también en que en general hoy la gente evita ir al centro, ¿no? Una locura, porque se supone que es el lugar en donde uno encuentra todo, mejores precios inclusive que en otros lados. Sí. Sin embargo, por el tránsito o por lo que fuese, o por las cosas enumeradas, la gente está evitando ese lugar. Por ¿Qué supuesto. participación tiene la policía en el caso de las manifestaciones? Para mí nulo. O sea, Nulo. Yo creo que cuida a los manifestantes, no a nosotros, ¿no? No a los comerciantes, no a los que damos trabajo. Claro, sí. Siempre fue así. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que están pidiendo y de una protesta por parte de los comerciantes bastante inusual, pero me parece que va a dar resultados, seguramente. Ojalá. Vamos a hacer la primera pausa, ya venimos. Right. Ba-ba-boom, ba-ba-boom.